Lunes de Mina es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Achón, renova tu mundo. Banco Continental, Responde, la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida. Con los auspicios de Recuperal E, líder en certificación internacional, calidad FAPASA. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Esta noche en Lunes de Mina. La tecnología 4G es hoy una realidad de la mano de Tigo. Recientemente, la Telefónica con la mayor cartera de clientes del país presentó el servicio 4G LTE en Paraguay. Para hablarnos de los beneficios y el salto que representa en el mundo de las telecomunicaciones, la incorporación del país a la generación 4G, nos acompaña el gerente general de Tigo, José Perdomo. Además, en una entrevista mano a mano, el CEO global del grupo Millicom, Mauricio Ramos, nos brinda detalles de la millonaria inversión que la Telefónica hará en Paraguay. Y para terminar, nos visita el reconocido psicólogo Ramón Torres. Conoceremos los secretos para fortalecer el amor, acrecentar las pasiones y alejarnos de las tentaciones. Acompáñenos. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día. Bueno, ahora sí, muy buenas noches nuevamente. Espero que estén todos muy, pero muy bien. Como siempre, vestida por Tinola Borbón. Fíjense qué preciosa la chaqueta que me hizo hoy. Toda bordada, multicolor. Estoy muy primaveral todavía yo, Es una especie de moda onda Frida Kahlo, ¿verdad? Así con todos los colores, medio mexicano, me encanta. Muchísimas gracias, Tinola. Ya sabes que si quieres consultar con Tinola puedes hacerlo al 021 52 50 60 en el Facebook Tinola Borbón S.A. Bueno, y Joseph, el imperio de la belleza, me cuidan, me miman. Ya sabes que en Joseph tenés las mejores atenciones, servicios en el área de belleza integral. Contacto en Casa Central, queda ahí en la avenida Fernando de la Mora, al costado de la terminal, realmente un imperio. Tenés que visitar porque yo no vi en el mundo un lugar tan hermoso como ese. Bueno, y Revlon, que nos presenta su colección Ultra HD, la definición que los labios necesitan en vivo y a todo color, desde los colores más discretos hasta los más intensos. Revlon Ultra HD Lipstick tiene toda la fuerza para hacer lucir tus labios con una alta definición gracias a su revolucionaria fórmula que contiene gel transparente libre de cera que intensifica el volumen y el color de manera ligera con una aplicación uniforme. Disponible en 20 tonos de alta definición. Encontrarlos tu favorito en las tiendas Vendón y distribuidores autorizados de Galerías Guaraní. Bueno, Victoria Joyas, acá están, miren qué lindos mis aritos de plata. Y nunca me acuerdo yo los nombres de las piedras, esta turquesa, ahí está. Chin chin, hermosísima, ahí está. Muy lindo. Ya sabes que Victoria Joyas queda en Luque, la casa central, y que queda frente mismo a la plaza de Luque. Y su nuevo local, que ya no está nuevo, tiene casi más de un año y pico, ¿verdad? Acá en Asunción, que queda en Senador Long entre Bertoni y Lilio. Así que visita Victoria Joyas. Bueno, ahora sí, saludo a nuestro invitado. Oye, ¿qué es lo que es 4G? A ver, ¿qué diferencia hay que yo tenga 4G o que no tenga 4G? A ver, todo lo que implica tener 4G en tu teléfono. Está con nosotros José Perdomo, gerente general de Tigo. José, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, José, hicieron el lanzamiento ustedes hace poco, ¿hace cuánto? ¿Hace unos días? El jueves por la noche. El jueves por la noche. Bueno, después de tanto luchar, porque cuánto lío se armó para poder que exista nuevamente el 4G por primera vez en nuestro país, ¿no? Así es, un proceso largo, un poquito complicado, mucha discusión entre las operadoras y con el regulador. Sí. Pero al final yo creo que se tomaron decisiones valientes por parte del regulador y bueno, los que realmente estamos comprometidos con el largo plazo en dar un buen servicio, al final accedimos a esa licitación y
compramos un espectro que es tan importante para que el servicio sea de calidad. Bueno, Jenny, ¿cómo está usted? Buenas noches, saludamos a nuestro invitado y por supuesto a la gente que está viendo Red Guaraní a estas horas y está escuchando Radio 1000 en 1000 AM. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciangeli en Facebook. Quiero agradecer a Joseph por el maquillaje y el peinado de hoy. Me peinó Mercedes y me maquilló clarita. Así que un besito enorme a las chicas de Joseph vía Vela. Y quiero agradecer a Segolén by Tinola por este bello vestidito. Me decía Tinola que esto es chifón con detalles en guipure aquí en el pecho y también precioso. En la manga. Miren lo que es esta manga. El detalle de la manga, me encanta. Este vestido es precioso, es parte de la colección Otoño-Invierno de Segolén by Tinola. Bueno, después de estos agradecimientos, vamos al informe que tiene que ver con el lanzamiento del 4G LTE de Tigo. La empresa de telefonía Tigo presentó en forma oficial su servicio de 4G LTE. El servicio 4G permitirá que los usuarios puedan descargar o levantar datos a la red a una velocidad hasta 10 veces superior a las alcanzadas hasta ahora. En este primer año de despliegue, pretenden llegar a 3 millones de personas en 24 ciudades con un espectro dedicado exclusivamente para este servicio. El 4G LTE está disponible para los teléfonos móviles y en unos meses más se ofrecerá el servicio fijo para hogares y empresas, llegando con internet de banda ancha a todo el país. Tigo tiene el objetivo de conectar hogares, empresas e individuos combinando las diferentes tecnologías como fibra, cable e internet móvil, haciendo de esta manera posible la vida digital. Y ahora Tigo reinventa Internet en Paraguay. Llegó la red 4G LTE más grande y poderosa del país. El 4G LTE de Tigo. Máxima velocidad y la mayor cobertura. Sumate a la experiencia 4G LTE de Tigo. Porque en Tigo, el centro sos vos. Bueno, impresionante el lanzamiento. Y bueno, ahora nos van a explicar en realidad qué es esto de 4G. Porque, bueno, se habla mucho, pero no todos entendemos. En el Paraguay tengo entendido que a veces es el país donde mayor cantidad de gente tiene un celular y a veces dos, ¿verdad? Pero no todos entienden muy bien de tecnología, digamos, ¿verdad? Algunos sí, pues están más en onda, sobre todo los jóvenes. Pero digo, ¿qué es lo que es 4G, José, por favor? 4G es cuarta generación. Entonces, como su nombre indica, viene detrás de la tercera generación. Sí. Un poco Internet nos ha sorprendido a todos, en el mundo. En el mundo. Internet ha sido explosivo, Internet en el celular y todo lo que el celular hoy en día aporta a tanta gente ha sido explosivo y es tan importante para, bueno, para el desarrollo al final de la sociedad en todos los aspectos, ¿no? Entonces, la tecnología 3G se quedó un poco a caballo, daba todavía voz, llamadas, y daba internet, pero no era... por eso es 3G, o sea... 2G, 3G, 4G. A ver, porque 2G, explícame así más o menos. O sea, 1G, llamadas. 1G y 2G, mensajitos. Con mensajitos era con 2G. El 3G empezamos a conectarnos. Sí. Pero no era una tecnología dedicada a Internet, es una tecnología diseñada un poco para todo. Y por lo tanto, lo que se diseña para todo, pues al final nunca acaba dando necesariamente las mejores prestaciones en Internet y en llamadas. Y luego nació 4G. Y 4G es 100% dedicado a Internet, 100% dedicado a datos y por lo tanto es bueno, la mejor tecnología para acceder a Internet, datos, mucha velocidad, muy rápido y sobre todo que distribuye mejor el recurso más finito que existe que se llama espectro. Lo distribuye mejor entre los usuarios. De manera que en general los usuarios van a tener una conexión más estable y bueno, de mayor calidad por definición. Mientras el 3G era muy volátil, se dice que respira el 3G, que se mueve, que a veces tiene buena cobertura, luego no tiene buena cobertura. 4G es estable y va a poder conectar de manera inalámbrica pues a pequeños negocios, profesionales, escuelas, hospitales, cosa que el 3G no daba.
El 3G simplemente no llegaba. ¿Por qué no daba? O sea, ¿en qué sentido? Porque es una tecnología antigua y, ya te digo, no optimizada para transmisión de datos. 4G sí lo es. Por ejemplo, ¿cuál va a ser mi diferencia si yo tengo? Primero que, otra cuestión. Para tener el servicio de 4G, después que nos vas a explicar quiénes tienen, cómo, etcétera, tenés que tener un teléfono que tenga 4G o en cualquier teléfono puedes tener 4G. Bueno, necesitas un teléfono compatible, ya hay muchos teléfonos compatibles en el mercado. Sí. Y bueno, yo no tenía hasta hace 15 días, lo tuve que cambiar. Y bueno, eso lo tiene que hacer el usuario, es cambiar su equipamiento para que sea un equipo compatible con 4G. Bueno, y al tener 4G y el equipo, obviamente, ¿cuál va a ser la diferencia en que yo, qué sé yo, que de repente busco información, quiero ver un video, a veces hasta, por ejemplo, tengo Netflix en el celular y veo una película? O sea, ¿en qué va a cambiar, digamos, el servicio para mí, por ejemplo, para el usuario? Bueno, desde lo más... Bueno, o sea, el entretenimiento cambia, por empezar. ¿Por qué? Pues puedes salir de tu casa, puedes empezar a ver una película en tu casa y salir de tu casa y mientras vas en el auto puedes continuar viendo la película. Tu hijo, tu hija puede seguir viendo esa película sin que la señal se corte. En HD, en alta definición, y eso no se puede hacer con 3G, o es muy difícil que ocurra en 3G. O, por ejemplo, en nuestro caso, puedes seguir viendo Tigo Sports, un partido, ¿no? O no llegas a casa a tiempo y puedes empezar a ver el partido desde el auto o estando en el trabajo, en ese momento, ese break que tienes, puedes ver un partido. O sea, el vídeo, la experiencia con el vídeo se transforma completamente. Ya es HD, ya es en streaming, o sea, ya no hay cortes. Eso te iba a preguntar, porque aparte de que la imagen en sí es superior, digamos, es como tener, o sea, High Definition, HD, ¿verdad? HD en el móvil. Y en el móvil. Pero aparte de eso, no sé cómo se llama, que cuando da la vuelta, se corta y está ahí. Así es. Eso ya no va a pasar, se supone. A ver, va a pasar mucho menos y con mucha menos probabilidad. Podría llegar a pasar, pero mucho menos. Yo venía viendo uno de tus programas de camino aquí al estudio. ¿En serio? Y desde mi casa venía viendo el programa en mi Obviamente venías con chofer, aclarar, porque claro, no iba yo. No iba manejando yo. Pero iba viendo uno de tus programas para familiarizarme. Porque ¿y antes? ¿Qué pasaría si vos venías e intentabas lo más probable es que no pudiera o que se corte en el camino, se queda apagado, ya pierdes el ritmo, ya no lo sigues viendo. Ahora, 4G, digamos, ¿verdad? ¿Vamos a poder tener todos los usuarios de Tigo o van a ir haciéndolo por zonas? Bueno, vamos a ir aumentando la cobertura. Hemos lanzado con el 40%, 3 millones de personas. No es normal lanzar con tanta cobertura. Cuando digo que no es normal es que estamos intentando recuperar ese tiempo perdido. Sí. Lanzamos un poco tarde en Paraguay, eso es, bueno, fruto un poco de las discusiones de los últimos 2 años. Así mismo. Claro. Pero vamos a recuperar el terreno perdido y vamos a aumentar la cobertura de manera lo más rápido posible. Entonces hemos desplegado una red muy amplia, un trabajo espectacular por parte de los técnicos, de los proveedores y bueno, ya te digo, ahora mismo estamos abriendo más ciudades y 40%, 3 millones de paraguayos ya están cubiertos por la red de Tigo. Qué maravilla. Luego de la pausa, tuvieron visita acá del gerente general, que no se llama gerente general, ¿cómo es el que le llaman ustedes? Bueno, el CEO en inglés, que sería como una especie de director general ejecutivo global o algo así. De Millicom, ¿verdad? Exactamente. Bueno, vamos a la pausa y luego hablamos del tema y sobre todo la diferenciación, porque me explicabas, porque te pregunté cómo fue lo de la licitación, ¿verdad? Quiénes ganaron, cuánto significó de aporte al Estado para ustedes para poder tener y acceder y cuáles son las diferencias, porque me decía que había diferencias en los servicios y quiero que nos expliques eso. ¿Puede ser? Seguro. Bueno, porque si no también para que obviamente sepamos bien qué es 4G, quiénes lo tienen, cómo y cómo identificás también la velocidad y todo esto, ¿sí? Para que no nos engañen tampoco, ¿verdad? Bueno, atención, que Achón te espera mañana, atención, 12 de abril, de 17:30 a 21:30 horas en el Achón Experience Night, con 30% de descuento en placares, vestido de dormitorio. Es lo que es ese dormitorio. Impresionante todo lo que tiene Achón, fabuloso, 30% de descuento, porque imagínate, tener un dormitorio como ese te sale no sé cuántos millones, por lo tanto un 30% es mucha plata. Mira lo que son esos vestidores. Espectacular. Achón, ya sabes, se encuentra ubicado en Mariscal López, esquina Emeterio Miranda,
o podés llamar al 607-999. Así que deja que Achón te ayude a crear tu mundo. Y bueno, y la loteadora, que siempre nos oferta realmente propiedades fabulosas, está ahora al barrio residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaú de Ciudad del Este, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná, un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural, ideal para residencias o casas quintas. Consulta llamando al 061-500-395. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Pausa y enseguida volvemos. Más tarde alguna muñeca toda vestida de azul. Vivimos una era donde todo se reinventa. Reinventamos la diversión. Reinventamos el entretenimiento. Reinventamos todo. Y ahora Tigo reinventa Internet en Paraguay. Llegó la red 4G LTE más grande y poderosa del país. El 4G LTE de Tigo. Máxima velocidad y la mayor cobertura. Sumate a la experiencia 4G LTE de Tigo. Porque en Tigo, el centro sos vos. Olvídate de las canas con Color Silk de Revlon. Conoce aquí cómo hacerlo de manera rápida y sencilla. 1. Compra tu Color Silk del tono que más te guste. 2. Aplícalo y déjalo actuar de 25 a 30 minutos. Si tienes un 60% más de canas, debes dejarlo 10 minutos más y lavarlo con agua tibia. 3. Recuerda que este proceso debe hacerse cada 22 días, ya que tu cabello continúa creciendo. ¿A dónde vas? A la farmacia. Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Dame un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaú, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com. Lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com. Fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com. Un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo. Bueno, y si sos como yo y te gusta mantener actualizadas tus redes sociales,
Aprovecha el corte y actualiza más rápido de lo que te imaginaste, tu Twitter, tu Facebook, y revisa tu mail. De todo vas a poder hacer, ya sabes, con la red 4G, que justamente estábamos conversando y nos va a ampliar detalles en un ratito más. Es la red más poderosa del Paraguay, el 4G de Tigo. Envía un mensaje sin costo con la palabra 4G al 458 o ingresa a tigo.com.pi/4G/chequeo y prepárate a disfrutar de esta experiencia. En Tigo, ya sabes, el centro sos vos. Y hablando del centro sos vos, mañana el centro realmente vas a ser vos y nos va a explicar qué tienen como actividad mañana justamente ligado a lo del 4G. Bueno, y cuando de construcción se trate, no lo dudes, Mateco Materiales de Construcción, calidad y cantidad en todos los productos con garantía de entrega inmediata, alquiler de equipos, servicios, grúas, todo para la construcción, desde el techo hasta el piso, del piso al techo, Stock permanente. Encontrá todo en un solo lugar. Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala, teléfono. Anotá en el celular ya mismo, 021-501-700. Vas a construir, llama ahí, 501-700. Mateco, calidad y sobre todo cantidad garantizadas. Bueno, hablando de 4G, tío, mañana me decías en el corte que salen, ¿cómo es el asunto? Sí, todos los años estamos haciendo una especie de celebración con el cliente de novedades. Ajá. Y como no podía ser de otra manera, mañana salimos 600, 700 empleados de Tigo con una remera azul, 4G, sí. Ajá. A las calles a explicar a los clientes lo que es 4G, ayudarles, resolverles las dudas. Ah, qué bueno esto. O sea que mañana, por todas digamos, donde veas un chico o una chica con la remera azul y 4G y tenés alguna duda que te quedó en relación al programa, ¿verdad? Acércate, pregunta todo. Así y mismo. ahí... Bueno, hablando de acercarte, pregunta todo. Sí, hubo tanto tiempo que esperar, digamos, para que tengamos acceso todos los usuarios, digamos, a 4G. Me decías que se hizo una licitación que ustedes tuvieron que, obviamente, pagar. No sé si obviamente, porque bueno. Tuvieron que pagar. ¿Cuántos millones los que ofertaron? Porque era así una especie de, había que ofertar, los que más ofertaban se quedaban, porque eran bandas que se licitaba, ¿verdad? ¿Cómo es lo que es? Veo que ya... No, porque me había explicado Raúl una vez, pero sí. Claro, me gustaría que me volviera a explicar porque no soy muy entendida en el tema. A ver, vamos a intentar explicarlo. Sí. Lo más valioso en telecomunicaciones es el espectro. Ajá. ¿Qué es el espectro? Sí, el espectro es un recurso finito. Ajá. ¿Qué es un recurso finito? Es que hay un número... Limitado. Un limitado, sí. Tantos megahercios. El dueño del espectro es el Estado. Sí. Y el Estado licita ese espectro. Ajá. Las operadoras compramos el acceso a ese espectro en subastas. Sí. Tocaba la subasta para comprar el espectro que generalmente todo el mundo usa para 4G, mayoritariamente, sobre todo en América. Sí. ¿Vale? Entonces, para tener 4G, tú tienes que tener la tecnología y el espectro. Ah, o sea, es la tecnología 4G y el espectro. Y el espectro. Exactamente. Ajá. ¿Qué ocurrió? Y el espectro es lo que se licitó. Se licitó el espectro con el derecho a lanzar 4G. Ajá. Bueno, sobre ese espectro. Sí. Durante 2 años y pico, 3, la verdad, se estuvo discutiendo mucho sobre cómo se iba a licitar. ¿Quién participaba, quién no participaba? ¿Cuánto tocaba? Porque es una especie de... Sí, cómo se repartía. Ajá. Bueno, al final la Conatel tomó una decisión de, oye, se van a repartir 3 bloques de 10 megahercios y las 3 operadoras van a ir igualmente a por ese espectro, van a competir y todas van a poder salir al mercado con ese nuevo espectro. Al final lo que ocurrió que una operadora personal decidió no comprar espectro, no licitar, o sea, no ir a por esa licitación y lanzar su tecnología 4G sobre el espectro 3G, el espectro antiguo, el espectro, digamos, que ya utiliza para 3G, lo cual fue una sorpresa, la verdad que fue... Pero no eran ellos acaso los que estaban, digamos, haciendo, no sé si problemas, pero creando dificultades en el sentido que tratando de tener ellos... Sí, ellos tenían su agenda y, bueno, la discusión fue intensa y al final, bueno, la decisión, digamos, del Estado fue todos podemos competir en igualdad de condiciones. A ellos prefirieron no competir por ese espectro, por lo tanto no fueron a la licitación, cosa que Tigo y que Claro sí fuimos. Y entonces tuvimos que comprar más espectro
O sea que si había 30, ¿verdad? Y podían comprar 10, 10 y 10, ¿ahora cómo es? O sea, había 10, 10 y 10. Sí. 10 más 10 se llama, 10, 10 y 10. Sí. Pues ahora Tigo tiene 15 y Claro tiene 15. Ah, Tigo tiene 15 y Claro tiene 15. Exactamente. Espectro dedicado a 4G. ¿Y personal que tiene? Entonces, ¿no compró? Personal lo compró. Personal lo que ha hecho ha sido lanzar 4G sobre su espectro de 3G. ¿Y cuál es la diferencia en el sentido de poner 4G en el otro espectro? Vamos a explicarlo, porque creo que es importante. Imagínate una carretera, la carretera que te lleva a Ciudad del Este. Ajá. Es una carretera complicada, ¿verdad? Muchos coches, hay un carril en cada sentido. Bueno, a veces hay que ser un empedrado por aquí. Bueno, el caso es que uno no va rápido, ¿verdad que no va rápido? Bueno. Entonces, esa carretera nos podemos imaginar que es el espectro 3G. Ajá. Entonces, lo que Personal ha hecho ha sido, sobre esa misma carretera, ha puesto un coche rápido, que se llama 4G, un auto rápido, un Ferrari. Sí. Y para que pase le ha puesto unos conitos. Le ha puesto unos conitos ahí a un lado, y entonces va un auto rápido, que es 4G, sobre esa carretera directa a Ciudad del Este, pero obviamente no puede ir rápido. Los usuarios 3G que están ahí tienen menos espacio y los usuarios 4G tampoco tienen mucho espacio. Entonces, o sea, tienen que compartir en la misma ruta, digamos. Así es. 4G y 3G. O sea, van a estar medio apretaditos en sí. Están apretaditos y el Ferrari pues no va todo lo rápido que puede ir. Va más lento y tiene que parar. Y en el caso de ustedes, claro, ¿cómo es entonces? Nosotros compramos una carretera directa hacia el este, que se llama Espectro Dedicado. O sea que ustedes tienen en una carretera todo lo que es 3G. Y en otra carretera, todo lo que es 4G. Exactamente. Y una cosa importante es que cuando los usuarios... Pero espera, y entonces eso significa que el 4G de ustedes, o sea, cuando vos tenés tecnología más el espectro, o sea, tenés el autito, el Ferrari, y tenés una mega autopista, podés hacerlo rendir a full al Ferrari. Claro, entonces la red 4G de Tigo vuela, comparada con la de nuestros compañeros. La otra vez me mostró Héctor, un compañero, que hay un sistema, una aplicación, ¿verdad?, donde vos podés saber si el 4G que te vende, ya sea Tigo, Claro, Personal, cualquiera, y vos medís realmente la velocidad, ¿verdad? Una aplicación que vos podés poner... Sí, una aplicación que se llama Speed Test. ¿Cómo se llama? Speed Test. Speed Test. Lo puedes buscar en Google Play o en el App Store. Sí. Y te bajas la aplicación y tú de manera independiente, sin que tu proveedor pueda controlar nada, tú puedes medir la velocidad de tu proveedor allá donde tú estés. Qué fabuloso eso. Y de hecho es muy importante eso porque hace que, digamos, nosotros no podemos manipular. Ahora, ¿y por qué entonces, digamos, yo vi publicidad, digamos, donde, qué sé yo, unos más lentos y otros más rápido? O sea, podemos hacer eso porque ustedes también, todos pueden hacer la publicidad que quieran, pero ahora tenemos una forma de medir entonces. Claro, hay una, digamos que últimamente ha sido podemos hacer una especie de competencia. Sí, lo ¿verdad? Vamos a ganar de calle. Uno con cada cosa, entonces ya nadie nos va a poder meter el perro. Bueno, eso significa entonces que desde cuándo ya los usuarios de Tigo tienen 4G, o sea, lanzaron así socialmente o ya hay 4G en Tigo. O sea, si yo tengo... eres un usuario, si tienes un equipo, un terminal compatible, tienes que venir a nuestros sucursales, te damos un chip 4G gratuitamente. Hay que cambiar el chip. Hay que cambiar el chip. Atención entonces, los usuarios de Tigo tendrían que pasar por Tigo, por las oficinas de Tigo, a cambiar el chip, porque ya hay chip 4G. Exactamente. Y ahí también entonces te van a poder decir, porque no todo el mundo sabe. Yo no sabía, por ejemplo, que el teléfono que yo tengo no, el tuyo no era 4G. No era 4G. El mío tampoco, hasta hace 15 días. Exacto, o sea que tendría que cambiar mi teléfono, ¿verdad? Sí, y ahí hay planes en Tigo, ¿verdad? Para que te dan el chip, obviamente, con tu mismo número, ¿verdad? Sí. Y también hay planes, obviamente, de... Sí, los planes son iguales. Los precios son exactamente iguales. No, ya sé, pero para cambiarte el celular, te digo, ¿verdad? Sí, claro. Si tenés que cambiar. Y hay gente que ya tiene, porque a partir, creo que, depende de la marca, ¿verdad? Que si es Samsung, por ejemplo, a partir del 5, el 6 o el 7 ya tienen, ¿verdad? Si tenés un 4... Del 6 era o del 5, del 6. Bueno, no me acuerdo, pero el asunto es que cuando vas a Tigo, ahí ellos te dicen todo en síntesis. Así es. ¿Verdad? Y mañana mismo también con este tema en las calles podemos... Así mismo. Bueno, y enviando 4G al 458, sí, el sistema te devuelve si tu equipo está compatible, si tienes un plan compatible y si ¿serio? tienes el chip. Eso que acabas de comentar, eso te da todo. La red te dice si estás preparado o no.
Pon atención, la palabra 4G al 458. Y ahí ya vas a saber si te llega un mensajito. Pero si no cambiaste el chip, de hecho, no vas a tener. O sea que sí o sí tenés que ir. Así es. Pasar por la oficina de Tigo. Bueno, hablando de Tigo, por último, previo al lanzamiento, justamente en los preparativos, estuvo Ramos por acá. Sí. Y le hicimos una entrevista. Compartimos. Así mismo. Vamos. A ver, Jenny, ¿tenemos la entrevista? ¿Sí? Sí, hablamos con el CEO de Millicom, él es colombiano, su nombre es Mauricio Ramos, y es la primera vez que un latinoamericano ocupa ese alto nivel en esta empresa multinacional. Escuchemos. Un placer conocerte y bienvenido a Paraguay, ¿sí? Encantado de estar aquí en Paraguay. Mina, muchas gracias por recibirme hoy. ¿Qué es CEO? ¿Qué significa ser un CEO de Millicom? Porque... bueno, no estamos muy familiarizados, digamos, con ese cargo acá. A ver, contanos para que la gente sepa qué sos para Millicom. ¿Qué es ser un CEO, un Chief Executive Officer? ¿Verdad? Queremos saber qué significa eso, a ver qué sos. Mira, ¿Qué rango? Qué curioso porque mis hijos todavía me hacen la misma pregunta. ¿Y tú qué haces, papi? Sí. ¿Cuál es tu función, con ese nombre tan espectacular? Con ese nombre tan espectacular. Y yo les digo que mi función, siempre les digo, mira, mi función fundamental como líder de esta empresa es asegurarnos de que siempre tengamos al cliente primero. Ajá. Y si yo me encargo de decir eso, si estoy en Bolivia, decirlo en Bolivia, si estoy en Paraguay, decirlo en Paraguay, si estoy en Colombia, decirlo en Colombia, si estoy en Tanzania o en Ruanda, decir lo mismo. Esa es mi función principal. Porque lo que nunca puede perder un CEO, un presidente, un líder, es en función de qué y para qué. Y la función de una empresa, la licencia social de una empresa es sus clientes y el país en el cual operan. Bueno, eso me puse serio contigo, pero... Como filosofía, en serio, de verdad, es importante, es fundamental, y por eso de repente yo siempre digo, una empresa que tiene esa filosofía, obviamente no solamente perdura, porque mi mamá siempre decía, mira mi hija, no es fácil conquistar, lo que es difícil es mantener la conquista, ¿verdad? Y ustedes en realidad son una empresa que acá, si bien han empezado con la telefonía en el Paraguay, ¿verdad? Entonces, bueno, fue fácil, digamos, conquistar, eran los únicos, pero después mantener la conquista, siendo hoy, digamos, Tigo, una empresa que lidera el mercado en Paraguay, bueno, efectivamente, me imagino que tiene que ver con eso, Mauricio, ¿no? Mira, empezamos en el 92 en Paraguay, lo cual quiere decir que vamos para nuestras bodas de plata. De manera que tenemos que reencantar a Paraguay y reencantar nuestra inversión en Paraguay. Y por eso, en esta visita mía aquí al Paraguay, con mi directorio y mi equipo directivo, hemos venido, si tú quieres, a renovar nuestros votos. Y nuestro plan de inversión al 2020, esos 2.500 millones que en los siguientes años queremos invertir con Paraguay, para Paraguay, si tú quieres, son nuestra renovación de votos para celebrar nuestras bodas de plata en Paraguay. Me encanta esa figura. Bueno, a ver, la relación Tigo-Millicom, porque no todo el mundo conoce, digamos, porque acá conocemos a Tigo de memoria, pero Tigo-Millicom, ¿qué es Millicom y su relación con Tigo? ¿Cómo es? Mira, Millicom es el nombre corporativo del grupo global. Somos un grupo que opera en 14 países. La mayoría de nuestras operaciones están en América Latina. Operamos también en África, en 14 países. Tenemos unos 60 millones de usuarios. 60 millones de usuarios. En 14 países. En 14 países, y tenemos una estrategia similar a la que tenemos en Paraguay en los otros lugares en los cuales operamos. De hecho, mucho de lo que estamos haciendo en otros lugares lo hemos aprendido en más de 20 años en Paraguay. Eso somos como Millicom, el grupo corporativo. Tigo es nuestra marca de cara a nuestros clientes, a nuestros consumidores, de manera que cuando tú viajas a Colombia o viajas a Bolivia o viajas a Centroamérica, incluso cuando vas a África, te encuentras contigo. Y ¿En todos lados se llaman Tigo? En todos lados llamamos Tigo. Y con Millicom solo te encuentras cuando estamos en una aburrida conversación corporativa conmigo. Después siempre contigo. Siempre contigo. Ahora, tan joven, Mauricio, ¿cuántos años tenés? Tengo 47 años. 47 años. Y empezaste, digamos, en todo este tema
de las empresas, de las multinacionales? ¿A los cuántos años? Tenía tanto afán en la vida, tanto afán, Mina, que empecé a trabajar todavía en la universidad. Yo me levantaba temprano, me iba a correr, iba a dar clases de inglés, después me iba a la universidad y después empecé a trabajar en un bufete de abogados. Me alegro de haber tenido ese afán. No sé si siempre uno tenga que tener tanto afán en la vida. Porque 47 años llegar a un puesto como este, o sea, es motivo de orgullo y también de estrés, me imagino, ¿verdad? Porque te dedicaste mucho tiempo al trabajo. Sí, pero dos cosas me hacen sentir particularmente orgulloso. Una es, esta es la primera vez que Millicom tiene un latinoamericano. Tiene un latino a la cabeza de la empresa. Y yo creo que eso es un reconocimiento de lo lejos que podemos llegar todos los latinos, de lo buen ejecutivos que somos. Los paraguayos son excelentes ejecutivos. En Millicom estamos llenos de excelentes ejecutivos paraguayos en todas partes de la operación. También es crédito de que Millicom ha reconocido que el centro de nuestras actividades está en América Latina y que tiene sentido tener un latinoamericano a su cabeza. Y eso hay que reconocerlo, que es una empresa especial en ese sentido. Y también estoy tal vez más orgulloso que a pesar de que estoy todas las semanas en un avión, he logrado mantener un balance entre mi vida personal y mi vida profesional. Sí, te iba a decir, ¿cómo haces? Porque imagínate, 47 años, quiere decir que tenés, me imagino, chicos, todavía chicos, ¿verdad? Sí, ¿cuántos años tienen tus hijos? Tengo una niña de 11, tengo un niño de 9 y una niña de 6 que cree que tiene 7. Bueno, entonces, ¿cómo haces con chicos tan chicos? Digamos, porque te lleva mucho tiempo, o sea, una responsabilidad muy grande la tuya y a la vez una responsabilidad muy grande también tener una familia, ¿verdad? Mira, yo llevo 20 años casado, felizmente casado. Mi señora me conoció viajando en un avión, de manera que esta es la realidad que hemos vivido. Y hemos tenido una serie de pequeñas cositas que nos permiten manejar siempre la vida. Yo me la paso de luna de miel con mi señora cada vez que puedo. Cierto. Y entonces... Porque uno la ve seguido, entonces, también, claro. Pero me la paso de luna de miel. Eso de repente la gente dice, bueno, pero ¿cómo mantener un matrimonio estando tan lejos siempre? Al revés, tal vez sea la clave. Mira, ¿verdad? yo de vez en tanto le digo a mi señora, nos vamos tú y yo, nos vamos de luna de miel a Las Vegas o a París o cuando estoy de viaje, lo hacemos con frecuencia. Y la otra cosa es que con los niños siempre hemos mantenido una regla de oro y es que yo no viajo los domingos, yo solo viajo los lunes y estoy de vuelta siempre los viernes. Hay pequeñas contadas excepciones, pero eso es una regla de oro para que el espacio familiar del fin de semana sea sagrado. Y la otra cosa que ha empezado a ocurrir bien interesante es que, mira, las tecnologías, yo estoy en el mundo de la tecnología, estoy en el mundo de los celulares, de la internet, etcétera, y empezar a usarla con tus hijos es maravilloso. Ahora, ¿por qué tu presencia en Paraguay ahora? O sea, ¿a qué se debe, digamos, que, bueno, vino mucha gente importante de Millicom a Paraguay, ¿verdad? Inclusive estuviste con el presidente de la República, después quiero saber qué te dijo él y qué le dijiste vos. Mira, en Paraguay hemos tenido desde hace mucho tiempo, años, una operación muy linda, una operación que está íntricamente relacionada con nuestra historia como Millicom en Paraguay. Y venimos, como te decía hace un rato, a renovar nuestros votos. Tenemos una visión del Paraguay digital, de un Paraguay inserto en la economía mundial, en la economía digital. En Davos, a principios de este año, se hablaba de la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial es la inserción de una economía en el mundo digital. Y nosotros queremos hacer buena parte de la construcción de la infraestructura digital del Paraguay. Y eso supone lanzar 4G, tener una autopista digital móvil con 4G y también tener una autopista digital fija en 1.5 millones de hogares en Paraguay, lo cual significaría una cobertura de más o menos el 80% del 1.7 millones de hogares que hay en Paraguay. A eso vinimos a anunciar, a renovar votos con un plan de inversión que hemos dicho del orden de 2.500 millones, pero que fundamentalmente significa una autopista digital para Paraguay. Bueno, qué sensacional realmente esto con un latino, en una empresa tan importante. Bueno, y también qué sensacional que podamos ir avanzando
porque esto que decía justamente Mauricio, y de alguna forma lo mencionabas también vos, José, o sea, no solamente para la cuestión individual, digamos que sensacional, ¿verdad? Todo lo que yo puedo tener con mi smartphone, Smart TV, con todo, porque es para realmente cambia todo, toda la comunicación, sino que socialmente también esto es muy importante, ¿no? Así es, si te imaginas que hay muchas empresas en Paraguay que son pequeños emprendimientos que no pueden acceder a internet de calidad para ofrecer sus servicios. Sí. Si te imaginas los hospitales, los centros de salud, te imaginas las escuelas, las pequeñas escuelas, lo que cuesta llegar a ellos con internet que les sirva a pues mínimamente para que, digamos, los estudiantes puedan acceder a ese mundo, ¿no? Para eliminar esa brecha digital tan importante, hace falta tecnología inalámbrica, no solo física de cables, ¿no? Entonces, el 4G es justo la tecnología ideal para cubrir de manera rápida bueno, todos esos usuarios necesitados, ya vean sean empresas, hogares o individuos. No, y todo lo que realmente hoy se puede hacer y para tener un buen internet, un internet rápido, porque todo, digo, hasta operaciones hoy día, por ejemplo, se hace también vía internet, de verdad que vos puedas estar en vivo y que otra persona desde acá le pueda dar indicaciones al médico de allá lejos, que puedas hacer una teleconferencia, ¿verdad? Y que, por ejemplo, un director de educación pueda estar conectado con diferentes directores regionales y hacer toda una teleconferencia. O sea, el mundo cambia. El mundo cambia con la tecnología. Sí, y la combinación de diferentes tecnologías es espectacular. O sea, fibra, redes de fibra más redes de inalámbricas. Es la combinación perfecta para llegar de manera muy eficiente a todo el mundo. Y eso era muy necesario. Seguro. Bueno, ahora ya lo tenemos en Paraguay. Así es que y mañana pueden, digamos, consultar con cualquier chico o chica que va a estar con una remera azul y 4G. Pero si no pueden hacerlo, poniendo la palabra, o sea, 4G al 458. Un mensajito. ¿Verdad? Y el sistema les devuelve, todo. Pasen por las oficinas de Tigo, cambien su chip y actualícense. Muy bien. Gracias, ¿sí? Gracias a ti. De verdad. Buena atención un ratito, porque si vos vivís en Sajonia, trabajás en Villa Liza, tenés una novia en Luque, bueno, ya sabes, te encanta recorrer el país. Para vos que estás en distintos lugares, acordate que hay un número telefónico que reúne las 64 sucursales de Farmacenter. Ahí te facilita, obviamente, el delivery en cualquier lugar, estés donde estés. Haz tus pedidos al 021-438-8000 o desde tu celular marcando *4388. Farmacenter, ya sabes, nos cuida. Y bueno, y lo mejor para tus fiestas, El Molino, una confitería tradicional de Asunción. Ya sabes la dirección, me imagino, España, casi Brasil. Los teléfonos ahí en pantalla, 021-2253-51, 021-20-40-31. En la web, www.confiterialmolino.com.pi. Ahora sí, breve pausa y los tips para ser felices. Parece, ¿verdad? Así, ¿qué tips para ser felices? Bueno, quédate que Ramón Torres nos enseña a ser felices. Luego de la pausa. Las madrastras les preparan de beber. También contamos con la Inés. ¿Cómo debes aplicar Color Silk en tu cabello? Si tienes un cabello largo, recuerda que necesitas hasta 3 cajas de tinte. Cabello mediano, 2 cajas y cabello corto, 1 caja. Recuerda que tinte no aclara tinte, lo que significa que un cabello con tinte oscuro no puede aclararse con un tinte claro. Vivimos una era donde todo se reinventa. Reinventamos la diversión. Reinventamos el entretenimiento. Reinventamos todo. Y ahora Tigo reinventa Internet en Paraguay. Llegó la red 4G LTE más grande y poderosa del país. El 4G LTE de Tigo. Máxima velocidad y la mayor cobertura. Sumate a la experiencia 4G LTE de Tigo. Porque en Tigo, el centro sos vos. Hola. ¿A dónde vas? A la farmacia. Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame Farmacenter. un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien.
va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Pharmacenter. Genial. Pharmacenter te cuida. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Ser un gran día, plantéatelo así, aprovechar lo que pase de largo. Bueno, con todas las tarjetas de crédito del Banco Continental podés realizar adelantos en efectivo y pagás hasta en 12 cuotas. Para disfrutar de este y otros beneficios, solicita tu tarjeta de crédito del Banco Continental al 419-6000. Los adelantos en efectivo que a veces son tan necesarios. Bueno, te quedaste sin energía, Recuperal E, dosis extra de energía que necesitas. Recuperal E, enriquecido con dimetilaminoetanol y extracto de ginseng. Es el multivitamínico diseñado para complementar los requerimientos nutricionales contra el desgaste físico y mental, mejorando la atención, la concentración y el aprendizaje. Recuperal E, en presentación de 30 cápsulas blandas. Recuperal E con la calidad FAPASA, líder en certificación internacional. Bueno, Ramón Torres, ¿cómo está usted? Buenas noches. ¿Qué tal, Mina? ¿Cómo estamos? Gracias, gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, solamente queríamos un ratito contigo porque muchas veces queríamos conversar y estás de viaje permanentemente. Sí, pero ya estoy acá por lo menos todo este mes. Ya quedamos que voy a volver y todo eso, o sea que voy a estar más tiempo. Por favor, ¿sí? Porque este tema del amor es divertido. El amor es divertido, sí. El amor y la felicidad. Sí, claro. Bueno, así que yo quiero ir a una breve pausa. Sí. Y quisiera que nos des, puede ser, algunos tips sobre la felicidad. Claro, puede por ser. Supuesto. O sea, ¿qué es necesario para ser feliz? La felicidad, digamos, ¿es un objetivo en realidad de todas las personas? ¿O en realidad nos olvidamos de que uno de los objetivos principales de la vida es la felicidad? Y si así fuera, a ver, hay algunas cosas que podemos hacer para lograr ese estado. Claro que sí. Luego de la pausa. Pausa y volvemos. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovechar lo que pase. Hola. ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Pharmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Pharmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame Pharmacenter. un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Pharmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Pharmacenter. Genial. Pharmacenter te cuida. Olvídate de las canas con Color Silk de Revlon. Conoce aquí cómo hacerlo de manera rápida y sencilla. 1. Compra tu Color Silk del tono que más te guste. 2. Aplícalo y déjalo actuar de 25 a 30 minutos. Si tienes un 60% más de canas, debes dejarlo 10 minutos más y lavarlo con agua tibia. 3. Recuerda que este proceso debe hacerse cada 22 días, ya que tu cabello continúa creciendo. Vivimos una era donde todo se reinventa. Reinventamos la diversión. Reinventamos el entretenimiento. Reinventamos todo. Y ahora Tigo reinventa Internet en Paraguay.
Llegó la red 4G LTE más grande y poderosa del país. El 4G LTE de Tigo. Máxima velocidad y la mayor cobertura. Sumate a la experiencia 4G LTE de Tigo. Porque en Tigo, el centro sos vos. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro, segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. Aprovecharlo. Bueno, y gracias a Mecal Muebles por las sillas, estamos bien sentados. Y un diseño realmente fabuloso, Mecal Muebles. Bueno, Jenny hizo un material sobre Ramón Torres. ¿Podemos presentarlo brevemente, por favor? Ramón Torres es uno de los psicólogos más mediáticos de la actualidad. Nació en Asunción el 23 de enero de 1964. Tiene 52 años. Es padre de 2 hijos. Está casado en segundas nupcias con Susan González. Es licenciado en psicología. Realizó varios cursos de especialización en la materia. Tiene publicados 2 libros. El amor, así de simple y así de complicado. Y El amor, cómo recuperar tu autoestima y ser feliz. Ramón Torres cobró notoriedad gracias a su página de Facebook Ramón Torres Psicólogo, que tiene más de 5 millones de seguidores y en donde recibe a diario mensajes y consultas de diferentes partes del mundo, posicionándose como una de las páginas más visitadas de nuestro país en esa red social. El secreto del éxito se debe a los posteos que realiza constantemente, dando consejos sobre la pareja, el amor y la familia. Su popularidad lo ha llevado a brindar charlas en Argentina, Bolivia, Ecuador, Brasil, México, Estados Unidos, Colombia, Venezuela y países de Centroamérica. Bueno, no podés tener 5 millones de seguidores, ¿no es en serio? Bueno, esto es una sorpresa para mí porque uno de mis hijos me guió a esto. Dijo, papi, abrí una... Yo le decía, ya tengo 5.000 amigos. Sí, famoso. Amigos, no, sí, no conocía a nadie, ¿verdad? Ajá. Y ahí él me abrió la página, yo no la entendía, no la usé un año, en 2011 no la usé. Y en 2012 él comenzó a copiar lo que yo escribía. Yo en realidad comencé a escribir para ellos, para mis hijos. Yo no pensé a escribir para nadie más. O sea y estudié psicología porque como yo me divorcié, quería decir, ¿por qué me divorcié si yo la amaba tanto a mi mujer? Mira que estudiaste después de divorciarte. Claro, porque yo en realidad, y solo estudié para entenderme a mí. Yo decía, tengo que entenderme a mí, ¿por qué me divorcié? Porque yo la amaba tanto a mi mujer. Ahí descubrí que yo no la amaba a mi mujer, ni que ella me amaba tampoco. Nos habíamos enamorado con locura. Ya, pero nunca... ¿Qué es diferente a amarse? Claro, el enamoramiento es la primera parte de la relación de amor. O sea que el que se enamora, por ejemplo, alguien que se enamora, ¿viste a alguien que promete todo cuando se enamora? Sí. Y la persona que se enamora
cree todo. ¿Por qué? Porque cuando nos enamoramos, yo creo lo que me prometen y yo creo lo que prometo, porque estoy absolutamente enamorado. Lo que nadie nos dijo que es un partido que termina a los 90 minutos. O sea, el enamoramiento termina. A los 3 años en promedio el enamoramiento se termina. Como nadie nos enseñó, comenzamos a culparnos. O sea, mi felicidad... Cuando se va acabando ese enamoramiento... Exacto. Pensás que ya sos un infeliz, que ya no le querés más. No, pensás que ya no te quieren, que es peor. Pensás que te están dejando de lado, pensás que se terminó el amor, pensás que... Y comenzás a sufrir terriblemente. Hay mucha gente que sufre terriblemente por amor. O a veces por la conducta de su pareja. ¿Ya? Pero yo no sabía, yo no entendía. Entonces por eso estudié psicología. Y cuando le conocí, el 14 de abril, hace 16 años, va a ser el día que le di el primer beso a mi mujer y me dio un cachetazo. Le robé un beso a mi esposa. De tu actual Claro, pareja. claro. Pero por eso te digo, pero nadie nos enseñó que el amor es otra cosa distinta al enamoramiento. Pero el amor y el enamoramiento son cosas diferentes. El enamoramiento es la primera etapa que permite conectarte con ese ser humano. Es como un estadio de locura. Y de encantamiento. De encantamiento, te gusta, le quieres ver. No ves luego los defectos, todo es cualidad. Hay un químico, feniletilamina se llama. Te impide la evaluación social de la persona que te enamoras. ¿Nunca te enamoraste? Sí. ¿Y qué te dijo la gente? ¿Pero qué pico le viste? Exacto. ¿Qué le viste? Sí, y la persona que se enamora, ¿qué dice? Es que no, es que es único, no sabes lo que es. Y bueno, porque hay un químico que te impide la evaluación social. No es que no le quieres ver los defectos, no le ves los defectos. Y después que ese químico se va normalizando, digamos. Y comenzás a ver los defectos. Y ahí le está viendo tal cual es en realidad. Como es, sí. Entonces, no como te imaginabas. Exacto, pero como nadie nos enseñó, ¿qué es lo que hacemos inmediatamente? Le culpamos al otro de que no somos felices. A la otra o que cambió. En realidad no cambió, sino que en realidad vos lo estás viendo como verdaderamente cuando se enamoró, él o ella cambió. O sea, la persona que se enamora cambia. Te quiere ver, te quiere tocar, te quiere abrazar, te quiere besar, te quiere llevar de la mano, sueña contigo, no duerme, no come, le duele... ¡Desastre! Pero es un estadio parecido a la locura. Lo que nadie nos dijo es que se iba a terminar. O sea, que en algún momento ese enamoramiento que tanto te llamó la atención, que tanto te volvió loco, se iba a terminar. Pero que si termina el enamoramiento y se acabó, tenés que cambiar de pareja cada 3 años, entonces. Bueno, esa sería la pregunta. ¿Qué pasa? Porque uno cuando se casa para... Toda la vida. Toda la vida. Pero como no hemos sido entrenados de que, por ejemplo, vamos, como dije al principio, un partido de fútbol. Termina los 90 minutos más lo que el árbitro adicione. A nosotros no nos enseñaron que el enamoramiento en la casa, nuestros padres, nos debieron haber dicho, te vas a enamorar con locura en algún momento de otro ser humano. Te vas a enamorar. Esa persona también se va a enamorar de ti, van a ser felices, pero va a llegar un momento en que el enamoramiento se va a terminar. Y ahí tiene que ver la construcción del amor. El enamoramiento es un sentimiento de locura. El amor es la decisión de hacerle feliz a la persona que uno dice amar. ¿Y cómo pasar del enamoramiento al amor? En el sentido de tenés que, mientras estar enamorada, ir construyendo y saber que ese encantamiento se va a acabar y que por lo tanto tenés que ya empezar a construir las bases del amor. Claro. O se acabó a una partida ahora esto. No, justamente mirá que dijiste algo clave. Como no sabemos, lo que vamos es esperando que nunca cambie. O sea, nosotros queremos que esa persona nunca cambie, que siempre me quiera tocar, que siempre... Cuando comienza a cambiar, yo tengo que saber que la persona que ama quiere hacer feliz al otro. La persona que tiene dependencia emocional, que parece casi la misma definición, necesita que otro le haga feliz. Fíjate la diferencia. Sí, a ver. La persona que ama quiere hacer feliz. La persona que tiene dependencia emocional quiere que le hagan feliz. Necesita que le hagan feliz. Y eso es lo que nadie nos enseñó. Entonces nosotros pensamos, la gente dice, yo sufro tanto por amor. Me dicen, yo vengo acá, licenciado, porque hace años sufro por amor. Y cuando le voy aclarando, a ver, ¿por qué sufre? Y porque ya no me quería tocar, ya no me quería besar, ya se fue, ya sé que tiene otra pareja, me está engañando. Entonces no sufre por amor, sufre por dependencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo quiero que alguien sea feliz, ella o él, ¿qué me gustaría? No, ya no quiere estar conmigo, ya me doy cuenta que no quieren, ya me doy cuenta que le cuesta mucho abrazarme, tocarme, besarme, que es indiferente, no me quiere hablar. Y yo le veo infeliz a mi lado. ¿Qué debería hacer si yo le amo? ¿Qué? Dejarle ir, decirle, mira, no sos feliz a mi lado, no sos feliz. Pero ¿cómo hacer para que
en todo caso, ¿verdad? No se quiera ir tampoco. Ah, no, pero esa es otra cosa. El tema es que cuando alguien el amor es justamente la decisión que debe ser mutua. Lo que nosotros a veces sufrimos es porque la decisión no es mutua, es solo mía, y la otra persona le obligo a permanecer conmigo por años, sin que haya nada entre nosotros. ¿Y cómo dejarle ir sin sufrir? Ahí está el tema. Cuando alguien se va, me va a doler, voy a tener un duelo por amor. Me va a doler, va a una etapa donde voy a sufrir. ¿Y cómo hacer para no sufrir eternamente y coartar toda tu vida por ese amor? Eso es muy importante. La felicidad en realidad es un concepto muy básico. Yo soy responsable de mi felicidad. A nosotros nos enseñaron que para ser felices necesitamos de otro. Pero en realidad a veces esa persona, ella o él, ya no quiere estar con nosotros y ahí es donde comenzamos a sufrir. Ahora, vamos a suponer que una pareja está mirando la tele ahora o en cualquier parte del mundo y dice, yo le amo a mi mujer, le amo a mi esposo, pero me doy cuenta que ahí hay algo que no está funcionando. Ahí es donde podemos renovar, hablar sin culparle al otro. Repito, yo tengo una relación de pareja en la cual estoy muy bien, nos amamos, pero hace tiempo se acabó el enamoramiento y ya no hay esa pasión, ese deseo. Yo puedo decidir amar, pero normalmente cuando uno tiene el problema de dependencia, uno le quiere culpar al otro de que las cosas salen mal. Bueno, lastimosamente se nos va el tiempo, porque no quería desaprovechar, digamos, tu estadía acá en Paraguay. Pero vamos a tenerte, no sé, dentro de 15 días, porque tenés todo el mes de abril, ¿verdad? Porque esto que vos decís, o sea, yo creo que tenemos que profundizar el tema de la felicidad en el sentido siguiente. El no depender de otra persona para ser feliz. Esa es la clave. La felicidad es un concepto y una responsabilidad personal. Yo no le puedo cargar a otra persona que tampoco es feliz el peso de mi felicidad. ¿Ya? Y eso es lo que hacemos. O sea, ella carga sobre mí, yo cargo sobre ella, y cuando no somos felices porque algo pasa, nos comenzamos a culpar, comenzamos a ofendernos, a agredirnos. A veces comenzamos a pensar que realmente qué mala suerte que tengo en el amor. Ahora, si queremos escuchar y ver charlas tuyas, ¿cómo hacemos? Tenemos una página. Torres, psicólogo, ahí en la página, Torres, ahí están todos los videos. Ahí están los videos, tenés Facebook, tenés Twitter, tenés todo. Así es, y es muy importante recordar que cada persona que comienza a reflexionar sobre estas cosas se libera para siempre. ¿Por qué? Porque cuando cambian los pensamientos de la persona, o sea, uno dice, yo toda la vida sufrí por amor, un día se da cuenta, no, yo sufro porque estoy dependiendo de otro ser humano. Claro. Desde hoy voy a ser feliz con mis hijos, con mi pareja, con mi trabajo, con mis perros en este caso, ¿verdad? Tuyo. Y entonces uno ahí descubre una forma diferente de vivir. Porque cuando cambian los pensamientos, aunque todo sigue igual, te repito, todo sigue igual, tu vida cambia para siempre. Me gusta eso. Cuando cambia el pensamiento, aunque todo sigue igual, no cambió nada, pero tu actitud ante la vida es diferente. Todo cambia para siempre. Todo cambia para siempre. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. A ti, gracias. ¿Sí? Ahora sí, tengo que decirles chao porque se nos fue fue. Cierto, perdón. Este miércoles empezamos el otro programa, el de los miércoles. Lunes de Mina y miércoles de Mina. ¿Sí? El miércoles a las 22 acá por Red Guaraní. Chao, chao. Lunes de Mina fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Achón, renova tu mundo. Banco Continental, Responde, la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida. Con los auspicios de Recuperal E, líder en certificación internacional, calidad FAPASA. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Full 92 aditivada de barcos y rodados.